Aquella semana acepté cuidar el piso de mi prima en Valencia mientras ella y su esposo asistían a un congreso en Guadalajara. La propuesta no me sorprendió, ya había estado allí otras veces, y aunque siempre me sentía un poco fuera de lugar en aquella vivienda moderna, luminosa y demasiado silenciosa por las noches, algo en mí ansiaba esa desconexión. Era un refugio extraño, una burbuja que no pertenecía a mi vida cotidiana. La casa tenía paredes blancas y muebles de madera clara, enormes ventanales y alfombras suaves. La cocina daba a una pequeña terraza llena de plantas, y todo olía a eucalipto y vainilla. Allí me sentía como otra mujer. Más liviana, más observadora. La rutina de esos días era simple: regar las macetas, preparar cenas ligeras, pasear en bata de lino por las estancias. Todo era tan distinto a mi pequeño apartamento en Alboraya que, sin querer, me sentía flotando en otra versión de mí. Mi prima Isabel y yo habíamos sido inseparables en la infancia, pero con los años nuestras vidas tomaron caminos diferentes. Ella se casó con Esteban, un hombre que en un principio me pareció educado, atento, casi aburrido en su perfección. Pero hubo algo, no su sonrisa ni sus gestos, sino su forma de estar en los espacios, que con el tiempo me dejó una sensación distinta. Como si guardara algo que no mostraba. Algo que tal vez él mismo no sabía nombrar. Esa noche, un mensaje inesperado de Isabel rompió la quietud. El vuelo de Esteban se canceló. Vuelve mañana a las 7. No te preocupes. Le respondí con un todo bajo control y volví a hundirme en el sofá con una taza de manzanilla. Pero pasadas la 1, la puerta de entrada se abrió. Me asomé al pasillo. Era él. Esteban. Tenía una maleta pequeña, el pelo mojado por la lluvia, el rostro marcado por el cansancio. Bienvenido a tu palacio, dije intentando sonar ligera, mientras él dejaba su chaqueta empapada en el perchero. Me miró de lado y esbozó una sonrisa. Creo que necesito algo caliente. No sé si fue su tono o la forma en que me miró, pero una chispa tembló en el aire. Preparé una infusión en la cocina mientras él desaparecía unos minutos. Volvió con una camiseta de algodón y pantalones de lino. Se sentó frente a mí. El vapor de las tazas subía entre nosotros y la lluvia golpeaba los cristales. No cruzamos miradas durante un buen rato. ¿Tampoco puedes dormir?, preguntó finalmente. No es fácil en una cama que no es la tuya, contesté. Asintió. El silencio era denso, pero no incómodo. Como si esperara algo. Luego, sus palabras se deslizaron suaves. ¿Te acuerdas de la última vez que estuvimos solos?, pensé. ¿En vuestra boda? Eras distinta, distante, susurró. Intenté bromear. Es lo que pasa cuando te comparan toda la vida con tu prima perfecta. No se rió. No deberías cargar con eso. Me observaba. No con descaro, sino con una atención íntima, casi respetuosa. Y en esa mirada había algo que me faltaba desde hacía tiempo: presencia. Escucha. Un deseo sin prisa. ¿Por qué no te vas a dormir?, pregunté en un hilo de voz. Porque hay cosas que no te dejan dormir si no se acomodan, respondió. Luego guardó silencio. Yo me levanté, pero no me moví. El aire parecía suspenso, eléctrico. Cuando finalmente fui a la habitación, me tumbé vestida sobre la colcha y me quedé mirando el techo. No podía dejar de pensar en él. En su voz, en la lentitud medida de sus gestos. En cómo sostenía la taza, en la calma peligrosa de su forma de estar. A las 3 de la mañana, tras darle la vuelta al cojín 10 veces, me rendí. Fui a la cocina, fingiendo tener sed. Pero era otra la necesidad que me guiaba. Una más antigua. Y allí estaba él. De pie, apoyado contra la puerta del frigorífico. Con una simple camiseta gris,
el pelo aún húmedo. Me miró sin sorpresa. ¿Otra vez tú? Susurré. Otra vez tú, repitió con calma. No hubo explicaciones. Solo silencio, y ese paso de distancia entre nosotros que contenía todo lo que no dijimos. Dime que me detenga, susurró. No respondí. No podía. Porque detenerlo sería negarme a mí misma. Y su mano rozó la mía. Solo eso. Y fue suficiente. Esa noche no hubo promesas ni planes. Solo un instante que existió por sí solo. Sin futuro. Sin justificaciones. Pero completamente real. Desperté envuelta en la tenue claridad del amanecer. El aire en la habitación estaba tibio, pero por dentro sentía un frío distinto, uno que no venía del cuerpo, sino del alma intentando ordenarse después de una tormenta muda. No sabía si lo que había pasado debía llamarse error, impulso o necesidad, pero lo sentía vivo, latiendo como un secreto debajo de la piel. Me levanté en silencio. Mi camisón de seda clara me caía suave hasta los muslos. En los pies, unas pantuflas de terciopelo color vino que Isabel había dejado para mí. Caminé por el pasillo como si cualquier sonido pudiera romper el frágil cristal de lo que habíamos compartido. Desde la ventana de la cocina lo vi en el patio, regando las plantas. Parecía el mismo de siempre. Camisa blanca de lino remangada, pantalones beige, el rostro tranquilo. Como si nada hubiera sucedido. Pero yo no era la misma. Volví a preparar café, esta vez para dos. Cuando él entró, el aroma ya llenaba el ambiente. ¿Dormiste algo? Preguntó sin levantar mucho la voz. Lo justo, contesté, sin mirarlo directamente. Nos sentamos frente a frente. El silencio entre nosotros ya no era expectante, sino denso de lo vivido. Cada gesto cotidiano parecía recubierto de una complicidad que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Como cuando su mano rozó la mía al tomar la taza, y ninguno se disculpó. Ese día transcurrió con una calma forzada. Esteban trabajó desde el despacho, mientras yo me refugié en la lectura. Vestía un vestido de algodón suave, azul celeste, con botones nacarados al frente. En los tobillos, una fina tobillera con un pequeño colgante que tintineaba con cada paso. No era un adorno al azar, sabía que podía ser notado, y deseaba que lo fuera. Por la tarde, limpiamos juntos la cocina. El roce de nuestros cuerpos al pasar uno junto al otro era sutil, pero eléctrico. No nos tocábamos con intención, pero cada proximidad era un juego peligroso. A veces su mirada se detenía en mi nuca un poco más de lo permitido. Yo lo sabía, aunque fingía no notarlo. Esa noche cenamos algo ligero. Ensalada con queso manchego, pan recién horneado y vino blanco muy frío. Él sirvió las copas y brindó. Por los días que no se repiten, dijo sin mirar. Yo sonreí, con los labios cerrados. Y por lo que no se dice, agregué. Nos sentamos en la terraza. La brisa marina traía olor a jazmín y sal. Mis piernas desnudas sobresalían por debajo de la tela ligera de mi vestido. Él me miraba, como si ese silencio aún guardara preguntas. ¿Siempre fuiste así? Me preguntó de pronto. ¿Cómo? Tan, despierta por dentro, aunque por fuera parezcas en calma. No supe qué responder. Tal vez nunca nadie me había hecho esa pregunta con verdadera intención. No lo sé. Tal vez solo con ciertas personas, dije, y bebí un sorbo lento de vino. Cuando entramos, ya pasaban de las 12. Yo subí al baño. Dejé caer la ropa lentamente, como si cada prenda contuviera parte de la tensión del día. Me puse una bata corta de satén color marfil. Al mirarme en el espejo, no vi a la misma mujer que había llegado días antes. Me vi más viva. Más peligrosa. Más yo.
Al bajar a buscar agua, lo encontré en el sofá, leyendo. Sus gafas descansaban sobre la punta de su nariz. Me miró como si me hubiera estado esperando. ¿No puedes dormir otra vez?, preguntó. Parece que no. ¿Y tú? Tampoco. Me senté a su lado. El sofá era pequeño. Las rodillas casi se tocaban. El silencio volvió, pero esta vez estaba hecho de aire denso, de respiraciones que se buscan, de pulsos que no mienten. ¿Y si nos equivocamos?, pregunté. Ya lo hicimos, contestó. ¿Y si lo repetimos? No respondió. Solo me miró. Con esos ojos oscuros que ya no disimulaban nada. Se inclinó lentamente. No fue un beso, no fue un roce. Fue su mano apoyándose sobre mi rodilla, firme, apenas apretando. Yo cerré los ojos. No era deseo lo que sentí. Era pertenencia. Era hambre atrasada. Era una sed sin nombre. Sus dedos subieron por el borde de mi bata, pero se detuvieron. Como si esperaran mi permiso. Lo miré, y en mi mirada había una sola palabra, sí. Y fue todo. Una caricia, una pausa, una confesión en silencio. A la mañana siguiente, la rutina volvió a dibujarse con trazos aparentemente normales. Me levanté temprano, me puse un vestido largo, suelto, color terracota con un escote mínimo y mangas finas que apenas rozaban los hombros. En los pies, unas sandalias de cuero trenzado. Maquillaje leve, labios con brillo. Todo sugería naturalidad, pero en cada elección había un gesto consciente, casi íntimo. Sabía que él lo notaría. Esteban ya estaba en la cocina. Preparaba café como si fuera cualquier otro día. Como si la noche anterior no hubiera ocurrido. Como si nuestras pieles no se recordaran. Hoy parece que hará calor, dijo sin mirarme. Sí, respondí. Aunque el aire sigue cargado. Se refería al clima. Yo no. Desayunamos en la terraza. El sol aún no quemaba, pero su luz doraba todo. Mientras él leía las noticias en el móvil, yo lo observaba de reojo. Esa barba incipiente. Sus dedos largos sujetando la taza. La forma en que fruncía el ceño al leer algo que no le gustaba. Todo me resultaba demasiado cercano. Luego salí a caminar. Necesitaba espacio. O al menos, fingir que lo tenía. Recorrí las calles del barrio, saludé a un par de vecinos, y compré algunas frutas en la esquina. Me detuve frente a un escaparate lleno de collares hechos a mano. Elegí uno, una cadena dorada con un pequeño colgante en forma de hoja. No pude evitar pensar si Esteban lo notaría esa noche. Cuando regresé, la casa estaba en silencio. Solo el sonido del ventilador girando perezosamente. Subí las escaleras y me metí en la ducha. Agua fría. Piel ardiente. Al salir, lo encontré en el pasillo. Había salido de su cuarto al mismo tiempo. Ambos en toalla. Ambos congelados en el mismo instante. Perdón, dije, con una sonrisa que intentaba ocultar mi temblor. Nada que perdonar, contestó, mirándome desde los pies hasta la clavícula. Pasó junto a mí. No me rozó. Pero el calor quedó suspendido. Esa tarde llovió fuerte. El cielo se puso plomo, y los truenos retumbaron como si el mundo fuera a deshacerse. Nos quedamos encerrados. Cada uno en su espacio. Hasta que nos cruzamos frente al espejo del pasillo. Fue como un mal paso en una coreografía. ¿Te asustan las tormentas?, me preguntó. Solo si no tengo con quién compartirlas. No respondió. Pero su mirada bajó lentamente por mi cuello, hasta perderse detrás de la cadenita que aún llevaba puesta.
La lluvia golpeaba el techo como una advertencia. Nos refugiamos en el salón. Él encendió una vela, como si ese pequeño gesto pudiera protegernos de algo más que del apagón repentino. Nos sentamos cerca. Muy cerca. El sofá crujía cada vez que alguno cambiaba de posición. Sus muslos apenas rozaban los míos. Mis dedos jugueteaban con el borde de mi falda, que había subido peligrosamente por encima de las rodillas. No deberías estar tan cerca, dije, sin convicción. ¿Y tú? Susurró él. ¿Deberías estar así vestida? No supe si reír o temblar. Pero no me moví. Porque el deseo, cuando toma forma, ya no admite excusas. De pronto, él tomó mi tobillo. Lo hizo despacio, con una reverencia oculta. Lo sostuvo como si sujetara algo frágil. Luego pasó el dedo por la tobillera. Ese simple contacto me hizo cerrar los ojos. Siempre me parecieron sensuales las joyas en los pies, dijo, con voz apenas audible. A veces se usan para ser notadas, contesté. Su mano subió un poco más, solo unos centímetros. Y se detuvo. Yo respiraba lento. Profundo. Esto es una locura, dije, más para mí que para él. Entonces no digas nada, contestó. Esa noche no hubo sexo. Pero sí fuego. En la forma en que me ayudó a levantarme. En cómo me colocó el chal sobre los hombros. En cómo besó mi mano antes de soltarla. Fue un ritual, no una rendición. Él subió a su cuarto. Yo me quedé en la cocina, descalza, sintiendo aún el peso de su contacto. Y me di cuenta de que ya no sabía quién estaba cruzando los límites, si él o yo. Los días comenzaron a desdibujarse. La línea entre lo permitido y lo prohibido se volvía tan fina como el encaje de la ropa interior que escogía cada mañana. No era para él, me repetía. Era para mí. Para sentirme viva. Para comprobar que aún podía despertar algo en otra mirada. O en la mía. Aquel día me puse un conjunto ajustado, una blusa de lino beige sin mangas que se amarraba a la cintura y una falda midi de color rojo vino, con abertura lateral apenas insinuante. El cabello suelto, levemente ondulado. Me sentía peligrosa. Y lo sabía. Esteban estaba en el comedor, revisando unos planos. Lo saludé con un simple, buenos días, pero su mirada tardó demasiado en despegarse de mis piernas. ¿Hoy no sales? Me preguntó, fingiendo concentración. No. Creo que prefiero quedarme y cocinar algo. Entonces, tendré suerte de almorzar contigo, dijo, con una sonrisa que no era del todo inocente. Decidí preparar algo típico. Arroz con mariscos y una ensalada fresca de mango. Mientras cocinaba, notaba su presencia cerca. No me hablaba mucho, pero cada vez que pasaba junto a mí, su mano rozaba levemente mi espalda, o su voz me acariciaba sin querer cuando me hacía alguna pregunta banal. En un momento, me agaché para sacar una fuente del horno. Sentí su mirada fija. Sabía que observaba más que el contenido del plato. Lo sabía por el silencio denso que se instaló entre nosotros. «Tienes algo en la pierna», dijo, acercándose. Era una gota de salsa que había caído sobre mi muslo, justo donde la abertura de la falda dejaba ver la piel. Y con la yema de sus dedos, la retiró. Sin papel. Sin vergüenza. Solo la piel contra la piel. No dijimos nada. Solo respiramos más hondo. Almorzamos en la terraza. La comida tenía sabor a peligro. El vino blanco sabía más fuerte. Y él se sentaba demasiado cerca. Después, recogimos los platos en silencio. Yo lavaba, él secaba. A veces nuestras manos se rozaban. En una de esas, al pasarle una copa,
sus dedos apretaron los míos más de lo necesario. No la soltó. Tampoco yo. ¿Cuánto tiempo más vamos a fingir que no está pasando nada? Preguntó sin mirarme. No respondí. Porque no sabía si quería que terminara, o que avanzara. Por la tarde, me refugié en la habitación. Me acosté sobre la cama sin desvestirme. Solo me quité los zapatos. Cerré los ojos, pero mi cuerpo no descansaba. Ardía. Mi mente repasaba cada gesto, cada mirada. Cada rincón de mi piel que había vibrado con una simple caricia. Cerca de las 8, salí a la terraza. La luz era dorada, suave. El cielo teñido de naranja. Esteban estaba allí, en la hamaca. Leía, pero al verme, dejó el libro. Me acerqué. Llevaba un vestido de tirantes finos, color marfil, largo hasta los tobillos, sin sujetador debajo. La tela marcaba levemente el contorno de mi pecho al moverse con el viento. Me senté en el banco frente a él. ¿No extrañas a tu esposa? Pregunté, rompiendo el aire con una daga. Sí, pero no como tú piensas. ¿Y cómo pienso? Que lo nuestro fue solo ausencia. Pero en realidad, contigo siento presencia. Mi garganta se cerró. No esperaba esa respuesta. Quise hablar, pero no pude. Solo lo miré. Y él me sostuvo la mirada sin miedo. Se levantó. Caminó hacia mí. Se arrodilló. Y apoyó la cabeza en mi regazo. Yo, sin pensarlo, deslicé mis dedos por su cabello. Era un gesto tierno. Casi fraternal. Pero el temblor en sus brazos lo decía todo. Solo dime si esto te hace daño, susurró. No. Me hace sentir viva, respondí, casi sin voz. Esa noche no hicimos el amor. Pero él me desnudó con su mirada. Y yo lo acaricié con los ojos. Dormimos separados. Pero el deseo durmió con nosotros. Era la última mañana. La calma tenía filo. Sentí que cada sonido en la casa tenía eco dentro de mí. El café burbujeando, el viento entre las cortinas, el roce de mis pasos descalzos sobre el suelo frío. Sabía que Isabel regresaría esa tarde. Sabía que la burbuja iba a estallar. Y sin embargo, cada movimiento mío tenía la lentitud de quien no quiere soltar el momento. Me vestí con esmero. Un vestido ajustado, color vino, de tela suave que abrazaba mis curvas sin mostrar demasiado. Manga 3/4, cuello ligeramente abierto. Cabello recogido con un mechón suelto cayendo por el cuello. Pendientes pequeños, apenas brillantes. El tipo de belleza que no pide permiso, pero deja huella. Bajé a la cocina. Esteban ya estaba allí. Camisa negra, jeans. Ojos enrojecidos como si no hubiera dormido. Hoy pareces otra, dijo. Tal vez lo soy, respondí. No desayunamos. Solo bebimos café en silencio. Él se apoyó contra la isla de mármol. Yo permanecí de pie. Cada mirada entre nosotros era una despedida disfrazada de rutina. ¿Puedo preguntarte algo? Dijo, al fin. Asentí. ¿Volverías atrás si pudieras? Tragué saliva. No. Porque no fue un error. Fue una verdad. Se acercó. No me tocó. Solo se quedó frente a mí. Tan cerca que sentía su respiración en mi clavícula. Hay cosas que uno no puede guardar, susurró. Ni borrar. Yo respiré hondo. Pero si puede callar. Nos quedamos así. Uno frente al otro. El cuerpo queriendo, la razón reteniendo. Y entonces me dijo. Esta noche, cuando ella ya esté aquí,
yo ya no estaré. Me sorprendió. ¿Te vas? Sí. A casa de mi madre, unos días. Para pensar. Para no herir más de lo que ya hice. Yo asentí. No sabía si agradecerle o maldecirlo. Pero comprendía. Pasamos el resto del día evitando las emociones. Limpiamos, ordenamos, cocinamos algo sencillo. Por la tarde, mientras él preparaba el equipaje, me encerré en la terraza. Lloré. No por amor. Sino por la intensidad. Por haber sentido algo tan crudo y al mismo tiempo tan lleno de alma. Cuando Isabel llegó, me abrazó fuerte. Olía a perfume caro y cansancio. Me habló del congreso, del hotel, de lo mucho que había extrañado su casa. Yo sonreí. Fingí. Vi cómo saludaba a Esteban, cómo lo besaba. Noté la rigidez en su abrazo. La forma en que él evitó mirarme mientras se despedía. Me voy un par de días, le dijo. ¿Otra vez? Ella frunció el ceño. Necesito estar con mamá. No te preocupes. Él me miró solo una vez más. Una fracción de segundo. Pero allí estaba todo. Esa noche no dormí. Miraba el techo. Recordaba cada segundo de esos días suspendidos. No por nostalgia. Sino por gratitud. Porque aunque lo nuestro no tuviera futuro, me había devuelto a mí misma. Partí temprano al día siguiente. Dejé una nota en la cocina, gracias por estos días. Cuídate. No firmé. No era necesario. Nunca lo volví a ver. Pero a veces, cuando cierro los ojos, lo siento cerca. No como una herida, sino como una marca. Una que no duele. Pero qué más suave. Porque hay encuentros que no llegan para quedarse, sino para despertar.